Compartir la poderosa palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30 del versículo 8 al 15. Deuteronomio capítulo 30 del versículo 8 al 15 vamos a estar compartiendo la poderosa palabra allí. Y dice así en el versículo 8: y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres la voz de Jehová, tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos los hará oír para que cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Gloria a Dios. Qué poderosa palabra, pastor. Amén, amén, amén. Son cosas que debemos cumplir y hay tres cositas fundamentales que dice aquí en el versículo 8. Hoy vamos a compartir estas tres cositas fundamentales. Y si usted mira todo el desarrollo de los versículos que estábamos hablando, quizás hay un sarcasmo donde dice: ¿quién cumplirá este mandamiento? ¿O quién cumplirá lo que usted está ordenando? ¿Será que tenemos que subir al cielo para que alguien nos lo traiga, o tenemos que cruzar el mar? Pero el mandamiento que esta palabra, o lo que esta palabra nos quiere enseñar, qué debemos hacer hoy o qué debemos cumplir, está en lo fundamental que es el versículo 8. Mire lo que dice el versículo 8. Dice: tú volverás. Número 1, volver. Segundo, oirás la voz de Jehová. Eso es lo segundo, oír la voz de Jehová. Tercero, pondrás por obras todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Esas son las tres cosas fundamentales que debemos hacer para que la cobertura especial de parte de Dios esté sobre nuestras vidas. Tres cosas fundamentales. Número 1, tú volverás. Ahora, cuando Dios nos dice a nosotros que debemos volver, esta palabra volver significa cambio, significa transformación. Es decir, debemos salir de un estado al otro estado. Cuando estamos en el estado del abandono o en esa falta de cobertura de parte de Dios, es porque estamos en pecado, estamos en desobediencia, no vivimos conforme a la palabra de Dios. Ahí se está hablando de mandato, de mandamiento. Ahora, ¿cuál es el mandato principal? Que nosotros volvamos, que cambiemos de actitud, cambiemos de pensamiento, seamos unas personas diferentes conforme a la palabra, a lo que la palabra nos direcciona. Pastor, hay mucha gente que en la casa mantiene la Biblia abierta en el Salmo 91 y cree que teniendo la Biblia en el Salmo 91 abierta allí, lo va a guardar o lo va a librar de todo mal. No, primero que tenemos que hacer es volver. Así es, pastor. Y de hecho aquí habla de eso, porque está colocando como ejemplo a un grupo, y que ese grupo estaba lejos, o sea, se había apartado de Dios. Sí. Y lo está llamando. Lo que me maravilla, pastor, de este pasaje es cómo Dios hace la recomendación, o sea, cómo Dios se preocupa e instruye al pueblo, nos instruye, o sea, antes de tomar una decisión de juicio, primero viene y nos inquieta, y no solamente eso, sino nos dice qué tenemos que hacer.
por dónde tenemos que ir y cómo, que es lo maravilloso. Y lo vemos en este pasaje, pastor, ¿cierto? Y cuando dice, y tú volverás, era porque este grupo no estaba haciendo lo que él quería. Porque nuevamente les recuerda cuando dice, ahora más abajo hay unas bendiciones, ¿cierto? Pero esas bendiciones las recibimos cuando volvemos, ¿cierto? Cuando volvemos a Dios. Y necesitamos de volver a Dios. La gente, la sociedad, el hombre necesita volver a Dios porque está lejos de Dios. Porque mire lo que sigue diciendo. Y oirás la voz de Jehová. Y oirás. Esta palabra oír es escuchar, ¿cierto? Pero en el sentido espléndido, en el sentido profundo de la palabra, del significado de lo que quiere decir Dios aquí, es obedecer. Además de eso, porque allí más adelante le da el significado a la palabra hoy. La palabra hoy no es escuchar y listo, escuché un sonido y listo. No, aquí significa y oirás la voz de Dios. Cuando dice eso, es que obedecerás la voz de Dios. Tenemos que volver, pero tenemos que obedecer. No es volver porque necesitamos volver, no. Es volver para obedecer la voz de Dios. Pero hoy día no hay excusa de que nadie no escucha la palabra de Dios, porque están todos los medios en los lugares más recónditos en donde se escucha la palabra de Dios. Ahora, está la palabra de Dios en los medios para que llegue y entre a nuestras casas. Pero ¿qué pasa? Estamos cerrándole las puertas a la palabra de Dios, ¿cierto? Pasamos por el dial y no escuchamos la música que queremos y la pasamos. Escuchamos predicando y lo que hace, qué aburrición, la pasamos. Pero estamos apartando la bendición de Dios, ¿cierto? Dios está diciendo, estoy llegando a tu casa, pero me estás bloqueando. No quieres que yo entre. Entonces, se escucha en el dial. ¿Cuántos? Yo sé que hay muchos que nos escuchan, pero ¿cuántos cuando empezamos este programa cambian de dial por no escuchar la palabra de Dios, pastor? Así es. La misma palabra nos enseña en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si yo no escucho la palabra, no presto atención a la palabra de Dios, ¿qué clase de fe tengo? ¿Hacia quién estoy creyendo o en quién estoy creyendo? Por eso hoy vemos tantas personas que viven erradas, que viven buscando soluciones donde no tienen que buscar. Hoy vemos personas desesperadas, angustiadas, personas que dicen no hay solución para lo que yo tengo. Quizás buscan personas engañosas, porque hoy hay personas que engañan a la humanidad con tantas bebedizos, con tantas mentiras, con tantas falsedades. Y las personas caen en esos enredos, caen en esas mentiras. ¿Pero por qué caen? Porque miren, no escuchan la palabra, no oyen la palabra de Dios. Y aquí es claro la palabra, lo que hoy estamos hablando. Primero hay que volver, hay que cambiar, hay que tener un reconocimiento de que necesitamos de Dios. Mire, un borracho o una persona alcohólica no va a cambiar si no reconoce que necesita ayuda. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que necesitamos cambiar, que necesitamos ser unas personas diferentes. Tenemos que reconocer que el camino que estamos llevando no es el correcto, que la vida que yo estoy llevando no es la correcta. Yo tengo que reconocer eso, que esa vida que yo estoy llevando no es la correcta. Cuando yo reconozco eso, empiezo a escuchar la palabra de Dios, empiezo a escudriñar las escrituras, automáticamente entra esa fe a mi vida. Empiezo a vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios ha establecido en nuestras vidas. Vuelvo nuevamente al Salmo 91. El Salmo 91 al principio en el versículo 1 dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero si nosotros miramos del versículo 2 en hacia abajo, hay unas promesas tan tremendas. Hay una promesa de una cobertura especial. Dice que las plagas 7,000 pasarán por mi derecha y aún 10,000 por mi izquierda y no me tocarán. No me tocará la saeta nocturna. No me tocará ningún mal. Pero miren la condición. La condición es el que habita. Ahora, ¿cómo habito yo bajo el
la cobertura, bajo la presencia de Dios. Número 1, volviendo, cambiando, siendo una nueva criatura. Número 2, oyendo la palabra. Y número 3, haciendo la palabra. Mire lo que dice allí, poniendo, no dice, dice, y pondrás por obra todos sus mandamientos. Ahora, ¿cuáles son esos mandamientos? Ya todos ustedes lo conocen, aquí lo hemos enseñado. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen ni semejanza. Ustedes conocen la palabra. Pastor, no conocemos la palabra. Vaya entonces a Éxodo capítulo 20, versículo 3 en adelante. Allí están los 10 mandamientos. Pero ponga por obra. Es decir, hay gente que dice yo amo, pero maltrata a la persona. Yo amo a mi esposa, amo a mi esposo, pero la maltrata, entonces no la ama. Hay que decirlo, hay que escuchar la palabra, pero yo tengo que ponerla en obra. Es decir, hay personas que dicen, no, yo escucho el programa, yo voy a la iglesia, yo escucho la palabra, pero a la hora de la verdad, cuando necesitan poner por obra esa palabra que han escuchado, verdaderamente no lo hacen. Así es, pastor. En nosotros, en el diario vivir de nuestro pastorado, encontramos, pastor, usted sabe, muchas personas que se sienten enfermas y que van al médico, van al hospital y que no les sale nada en los exámenes, no les aparece nada. Tienen que tener cuidado, ¿cierto? Pero encontramos también que los papás le quieren exigir a los hijos que sean correctos, pero ellos no lo son, ¿cierto? Ellos no lo son. O otra cosa, quieren que los hijos hagan lo que ellos no hacen. Es obedecer. Quizás los hijos son más obedientes que los papás. Encontramos de que en muchas ocasiones la enfermedad de los papás es la enfermedad de los hijos, ¿cierto? Entonces, aquí la palabra de Dios, eso es lo que quiere cuando dice, porque más abajo está la promesa y dice, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, ¿cierto? Pero hay que primero hacer lo que nos manda el versículo 8, ¿sí? Primero volver a Dios, porque realmente la sociedad está muy lejos de Dios, muy lejos de Dios. Si se hicieran esos estudios, pastor, que hacen técnicamente, averiguando usted si está cerca de Dios o no, que hacen esas preguntas por televisión, ¿cómo saldría? O sea, yo nunca se ha hecho, pero yo me imagino que cómo saldría esa encuesta, ¿cierto? Pero aquí hay otras palabras que Dios aquí menciona, y las vamos a mencionar por el tiempo, y dice es para guardar, en el verso 10, para guardar, ¿cierto? En el libro de Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos, y es lo que hace el llamado acá en el verso 8, y oirás la voz de Jehová, obedecerás. No es oír, ese es el problema hoy día, escuchar. Y dicen, no es que yo escucho, no, porque eso se olvida. Entonces Dios manda guardar, o sea, lo que escuchamos, guardarla. Y dice abajo, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y te convirtieres. ¿Qué quiere decir? Que no estamos en la línea de Dios cuando dice convertir. Sí, que estamos en otro estado que Dios no quiere que estemos ahí. Que no andamos conforme a la línea que Dios quiere que nosotros estemos, ¿cierto? Y cuando dice convirtieres, es venir a Cristo Jesús, ¿cierto? Es venir a Cristo Jesús, porque hay mucha gente convertida, pero ¿convertida a qué? ¿Convertida a quién? ¿Cierto? ¿A quién tiene como guiador? Ahora, ¿a quién está escuchando, cierto? ¿A quién está escuchando? ¿A quién está obedeciendo? ¿A quién se está volviendo? Aquí la palabra de Dios está exigiendo que sea al Dios verdadero y único, pastor. Así es, y lo más tremendo es que hay unas grandes promesas. Ahí en el versículo 9 dice, y te hará Jehová tu Dios abundar
en toda obra de tus manos. Es decir, en el empleo, en lo que nosotros emprendamos, en lo que nosotros sembremos, en todo lo que hagamos con nuestra vida. En el fruto de tu vientre, le está hablando a la mujer, también serán benditos, serán prosperados sus hijos. En el fruto de tu bestia, usted puede tener animales y estos darán, se multiplicarán porque serán benditos. En el fruto de tu tierra, usted sembrará y recibirá, cosechará. ¿Por qué? Porque está la bendición de parte de Dios. Pero estas bendiciones de parte de Dios llegan a nuestras vidas, esa cobertura especial nuevamente. Hay que convertirnos al Señor. Esa palabra, y se convertirá, va pegado de la mano a volver, porque Dios es claro. Dios allí, si usted mira en la parte del versículo 1 de este mismo capítulo en adelante, dice: sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tú hubiere esparcido Jehová tu Dios. Convertir. O sea, nosotros pensamos que la vida que llevamos es la correcta delante de Dios. Quizás decimos: no, yo creo en tantas cosas. Pero hoy nos habla Dios a través de esta palabra de que debemos convertirnos a Cristo. Debemos cambiar. Usted que me está escuchando, quizás usted dice: no, yo soy bueno. Es que yo no necesito convertirme al Señor porque yo soy bueno. Por ser bueno no vamos a ser salvos. La Biblia es clara y dice que esto no es por obra, para que nadie se gloríe. Esto es por gracia. Pero tenemos que reconocer que el camino, que la vida que llevamos no es la correcta. Si es correcto lo que estás haciendo, yo quiero que usted allí, que me está escuchando, analice un momento. Analice que la vida que usted está llevando sí es la que Dios quiere que usted lleve. Que ese mundo que usted está viviendo en estos momentos, ese sufrimiento, quizás esa alegría, porque hay personas que hoy están tan bendecidas, tienen tanto dinero, pero hay una resequedad en su alma, hay una tristeza en su alma. Porque la bendición no es tener mucho dinero. La mejor bendición que puede existir es tener a Cristo en el corazón. Poder levantarse en la mañana y darle gracias a Dios. Vivir tranquilo, vivir en paz. Porque hay gente que tiene tanto dinero, pero no tienen paz. ¿Usted esa vida que está llevando es la correcta? ¿Usted cree que ese es el camino? ¿Usted cree que Dios te puso allí? Es hora de que volvamos al Señor. Es hora de que analicemos nuestras vidas. Es hora de que verdaderamente pensemos. Mire, dos cosas están que llegan y eso no dan espera. Dos cosas están que llegan y eso no dan espera. Número uno, la venida de Cristo. La gente dice: no, siempre viven predicando lo mismo, viven diciendo lo mismo: Cristo viene, pero nunca viene. Ten cuidado, porque en cualquier momento Jesús vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche, dice la palabra. Cuando usted menos lo espera, allí llega. No es ahora uno dice: mire, todo el mundo dice Cristo viene. El problema es cuando verdaderamente venga sobre las nubes. Ya no hay tiempo de arrepentirse. Número dos, la segunda cosa que viene, la muerte. Eso no da espera. Mire, la muerte no mira talla.
no mira que eres flaquito, que eres delgado, que eres gordito. La muerte no mira que tienes dinero o que no tienes dinero. La muerte no mira la posesión que tienes, o es que eres el de más estatus, o porque eres el presidente, o porque tienes una gran posición. No, la muerte no mira eso. La muerte no mira la edad. Uno quizás espera que mueran los ancianos de 100, 110 años, pero hoy se están muriendo los jóvenes, hoy se están muriendo los niños. Entonces la muerte no tiene escogencia de edad ni da esto. Cuando la muerte viene. Ninguno se va a salvar de esa. Ninguno. Cuando la muerte va a venir, viene. Ahora la pregunta es, ¿cómo estás tú delante de Dios? Aquí en esta tierra se sufre. Aquí en esta tierra se vive una vida desordenada o se vive una vida con mucho dinero. Pero de lo que todos tenemos aquí en la tierra no nos vamos a llevar absolutamente nada. Un día vamos a estar delante de Dios, dice en el Apocalipsis. Y dice que los libros, no dice que el libro, dice los libros serán abiertos. Y el libro de la vida. Y el nombre que no esté inscrito en ese libro será tirado al fuego que arde con azufre. ¿Cómo está tu vida? Quizás a nosotros nos dicen estos pastores todos los miércoles el mismo cuento, predican la palabra, todos los fines de semana predican la palabra, ya se vuelven aburridores con la palabra, pero ese es el mandato que Dios nos ha dado. Nosotros estamos cumpliendo el mandamiento, estamos cumpliendo el mandato. Dios a través de Jesucristo nos escogió, Él nos constituyó pastores, Él nos constituyó evangelistas, Él nos constituyó apóstoles, Él nos constituyó profeta, Él nos constituyó maestro. ¿Con qué objetivo? Que prediquemos la palabra, que llevemos la palabra. ¿De qué nos sirve ser arquitecto y no ejercer lo que tenemos? Hoy somos pastores y estamos predicando la palabra. No te estamos engañando, te estamos hablando la verdad. Cambia de vida, sé una nueva criatura. El día que estés delante de Jesús, ahí no va a haber excusa. Así es, pastor. Y hace una recomendación aquí la palabra. Y dice, porque cerca de ti está la palabra. Pero más arriba dice, porque el verso 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Y eso es lo que escuchamos a diario nosotros como predicadores de la palabra. Personas decir que no son capaces de cumplir. Y la palabra dice, aquí cuando Dios dice que no es difícil es porque no es difícil. Cuando Dios dice que está cerca es porque está cerca. O sea, Dios es maravilloso cuando dice que está en medio de nosotros. Cuando dice que está en medio de nosotros. Además de eso, que si nos convirtiéramos, si volviéramos a Dios, dice que morará en nosotros. Sí. Hay muchos que creen que Dios mora en ellos y no mora en ellos. No mora en ellos. No mora, ¿por qué no mora? No mora porque Dios no ha ido a vivir allí con nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros empezamos a obedecer, empezamos a oír la palabra, empezamos a poner por obra la palabra de Dios, empezamos a guardar esos mandamientos, nos convertimos de todo corazón, como dice aquí, es donde Dios viene a morar con nosotros. Y para siempre, dice la palabra de Dios. Entonces, no es difícil cumplir, no es difícil vivir la palabra de Dios. No es difícil. Si a diario ve uno que por ética, por profesión, a diario ve uno que por disciplina, por conducta, ¿cierto? La persona se maneja bien, como mucho más, si cumple eso, puede cumplir muy fácilmente los mandamientos de Dios. Es que lo que pasa es que tenemos que empezar, porque si no empezamos, nunca vamos a saborear eso que Dios quiere que nosotros saboreemos. Y es lo que le dice Dios al pueblo, a este grupo allí. Vuelvan para que nuevamente, ¿cierto?, empiecen a
a probar eso que Dios tiene. Porque de hecho Dios no le había dado en plenitud lo que ellos necesitaban, porque les faltaba mucho más. Está bien, Dios a muchos les ha dado, sí, les ha permitido que eso le haya llegado, pero no por eso vamos a ser salvos. No por eso vamos a ser salvos. Somos salvos, como usted dijo ahora y como dice la palabra, por gracia. Y por gracia nosotros vivimos, es por fe. Nosotros vamos a ser salvos, es por fe, no por lo que nosotros hagamos en las obras. Eso tiene que quedar claro. No porque yo doy, voy a ser salvo. No porque yo me manejo bien, voy a ser salvo. No, es que hay otra cosa. Hay mucha gente que es muy desordenada y se maneja bien solamente cuando está bajo presión. Cuando está bajo de que en la casa se ve así, con los hijos. Sí, se maneja bien cuando uno lo amenaza y dice, haces tal cosa y te casco. Sí, pero no porque está en su corazón obedecer. Entonces, no puede ser así. La palabra de Dios es clara y nos está llamando a obedecer por voluntad. Pastor. Así es, para ir terminando, lo que usted acaba de decir, amar a Dios, obedecer a Dios, mire lo que dice el versículo 14, porque muy cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón, para que las cumplas. Usted escucha la palabra de Dios, ya no hay excusa, no hay excusa. Quizás unos 40 años atrás, 50 años, Sargento, que es un poquito más viejito que yo, ¿sí? Tiene casi 80 ya, hace 70 años atrás, ¿sí? Pastor Milton, que es más viejito que yo soy titino, yo con estos 25 años, pues, hace unos 30 años, 40, vamos a poner unos 40 o 50 años atrás, la palabra tenía una gran dificultad para escuchar porque no había tanta tecnología como hay ahora. Y había más tabú acerca de la palabra. Incluso la gente decía que el que leía la Biblia se convertía o se volvía loco, ¿sí? Y había mucha gente que no leía la palabra. No había tanto emisoras que apoyaran la palabra como hoy. Hoy no hay excusa. Hoy existe el WhatsApp, existe el Facebook, existe el correo electrónico, existe estas emisoras. La televisión. Hoy la palabra llega a tus oídos de una u otra manera. Pero lo más tremendo es que Dios dice, está cerca de ti, está en tus labios y está en tu corazón. Ahora la misma palabra me dice a mí que de la abundancia del corazón habla la boca. Toda palabra ociosa que salga de nuestros labios, daremos cuenta al Señor, dice en Mateo. De toda palabra ociosa oído, de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, daremos cuenta al Señor. De toda. Hay gente que habla a la ligereza, hay gente que habla sin pensar de lo que está diciendo. Me da tristeza que hoy niños de 4, 5, 6, 7, 8 años con un vocabulario horrible, que la palabra más bonita, ya ustedes saben, por respeto, no digo la palabra porque cuando yo escucho a estos niños hablar, entra algo por mi alma, me da una tristeza profunda, ese vocabulario que hoy se está manejando en la juventud y aún en los niños. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra en nuestra boca. ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué es lo que tú estás escuchando? ¿Qué estás prestando? ¿Tus oídos a qué se está prestando? ¿Qué es lo que tú estás permitiendo que tus oídos escuchen? ¿La palabra de Dios o mentira? Hoy te digo a través de este mensaje, como el mismo Jehová le dijo a su pueblo Israel, mira, yo he puesto delante de ti hoy, no dice que ayer, no dice que mañana, dice hoy. Y hoy estamos leyendo esta palabra. Así que hoy a través de esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús,
he puesto delante de ti, dice el Señor, la vida y el bien, la muerte y el mal. Tú escoges. Eres tú que me estás escuchando. Tú escoges qué vida quieres llevar. Después no vas a tener excusa. Señores, que yo no sabía, no vas a tener excusa. Quiero decirte algo para finalizar. Usted decide qué vida quiere llevar. Si tú quieres ser un desordenado, una desordenada, eres tú que determinas tu vida. Pero si quieres cambiar, volverte a Dios, ser una persona diferente, también eres tú el que determina. Pero déjame decirte, un día, todos, grandes y pequeños. Aquí no está hablando la Biblia en Apocalipsis de edad, está hablando de poderío, está hablando de posesión. Podés tener todo el dinero del mundo y podés tener absolutamente nada, pero todos vamos a estar delante de Dios. Y allí no habrá excusa. Tú decides qué vida quieres llevar. Dios te bendiga grandemente.